doctora María Ragús, decana de la Facultad de Psicología, doctora Sheila Blumen, jefa del Departamento de Psicología, doctora Lenia Matos, profesora invitada a nuestra lección inaugural, profesores todos, les damos la bienvenida a la ceremonia de apertura del año académico 2021 de la Facultad de Psicología, y dada de alguna manera las condiciones en las que estamos llevando a cabo esta ceremonia, les pedimos a todos los profesores apagar sus micrófonos para poder escuchar con fluidez la lección inaugural. Lo primero que tenemos en la programación de esta ceremonia son las palabras de bienvenida de la doctora María Ragús, decana de la Facultad de Psicología. Bueno, es un gusto estar en nuestra tercera lección inaugural. La primera, si recuerdan, la hizo, cuarta ya, la hizo Matilde Raez, yo tuve una a mi cargo, luego tuvimos a Vicky Arévalo y ahora le hemos pedido a Lenia Matos. Estamos muy, muy contentos, estamos seguros que va a ser una linda lección inaugural y no estaremos en condiciones de un champancito, ni de un vinito, ni de abrazarnos, pero de todas maneras es con mucho, mucho cariño, con mucha calidez que queremos marcar este momento del año 2021, este semestre, primer semestre, e invitamos entonces a Lenia a hacernos su presentación, no sin antes Ana María una pequeña presentación, aunque todos la conocemos, pero como es una invitación abierta, de todas maneras queremos hacer un pequeño, un sucinto resumen de quién es Lenia y por qué ella está dando esta conferencia, esta lección inaugural. Muchas gracias, decana. Continuando con la ceremonia, les recordamos a los docentes participantes y a todos nuestros invitados que cualquier comentario o consulta para la doctora Lenia Matos la pueden dejar en el chat que va a estar activado. En esta ceremonia hemos invitado a la doctora Lenia Matos. La doctora Lenia Matos es doctora en psicología por la Universidad Católica de Lovaina, máster en análisis cuantitativo para las ciencias sociales por la Universidad Católica de Bruselas, máster en dirección de recursos humanos por la Online Business School de la Universidad de Barcelona y licenciada en psicología por la Universidad de Lima. Actualmente ella es profesora principal y directora del doctorado en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordina el grupo de investigación en motivación y emoción y es docente de cursos de nivel de pregrado y posgrado. Además, la doctora Matos investiga y realiza intervenciones en temas de motivación, utilizando la teoría de la autodeterminación y la teoría de las metas de logros. Estos estudios han sido realizados con equipos de investigadores internacionales, publicados en las micas más reconocidas. El título de la lección inaugural que atenderemos hoy es ¿Cómo promover la motivación? Importancia de los contextos motivacionales y de las necesidades de autodeterminación. Le damos la palabra a la doctora Lenia Matos. Buenos días. Estoy ya lista para proyectar. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente para mí un placer estar aquí y primero saludar a las autoridades, a la doctora Ragús por la invitación, a la doctora Sheila Blumen, jefa del departamento, a estimadas y estimados docentes, estimados y estimadas estudiantes y público en general. Bueno, ya como comentó el título de mi presentación es ¿Cómo promover la motivación? Importancia de los contextos motivacionales y de las necesidades psicológicas básicas, evidencias desde la teoría de la autodeterminación. Entonces, bueno, este es un trabajo conjunto, no es un trabajo personal, y quería entonces presentar a quiénes son los miembros del grupo, ¿no? Estamos aquí, si bien yo coordino, estoy también compartiendo el grupo de investigación con la doctora Dora Herrera, Rafael Gargurevich, Carla Rodríguez, Cecilia Ferreira. Tenemos 2 asistentes, Yasmín Serna, Darío Guerrero, y tenemos 3 practicantes,
quienes están haciendo su internado con nosotros y nos ayudan también muchísimo con el trabajo que estamos realizando. Sebastián Cáceres, Bruno Martínez y Hetzel Díaz. Pero también tenemos la colaboración de investigadores internacionales quienes nos han brindado su apoyo, y también gracias al apoyo de la universidad hemos podido tener a muchos de visita en el campus. Así que espero que podamos volver pronto a esos tiempos en que podamos reunirnos presencialmente y poder tener a estos investigadores en nuestro campus otra vez. Bueno, el programa de hoy vamos a revisar un poco lo que es la cantidad y calidad de la motivación, luego cuáles son los tipos de motivación, cómo promoverla, el concepto de necesidades psicológicas básicas, que es una de las mini teorías dentro de la teoría de la autodeterminación y es, digamos, el corazón de la teoría. Y tenemos luego los contextos motivacionales, que podemos llamar cuál es el estilo motivacional de las personas, y puede ser de apoyo a la autonomía, control, estructura y caos, pero hoy nos vamos a centrar básicamente en el de apoyo a la autonomía versus control, y finalmente las conclusiones. Bueno, entonces, motivación, cantidad o calidad es la primera pregunta, ¿no? Esta presentación la he realizado tipo preguntas, ¿no? Y que vamos a ir descubriendo y viendo cuál es el modelo que nosotros usamos para trabajar dentro de la teoría de la autodeterminación. Bueno, cuando hablamos de cantidad o calidad, ¿no? Por un lado pensamos que, o tradicionalmente se ha trabajado dentro o con un marco de las teorías cuantitativas de la motivación. Por un lado, se enfatizaba la importancia de la cantidad o la intensidad de la motivación. Lo que importaba era tener mayor cantidad de motivación. No importa si era a través de la motivación extrínseca de manera tradicional, a través de recompensas o de amenazas o para evitar castigos, ¿no? No importaba cuál sea o si era por el disfrute o placer de hacerla. Lo que importaba era estar más motivado. Por lo tanto, podríamos decir, estar más motivado es siempre mejor. No importa cuál sea el tipo de motivación. Sin embargo, teorías contemporáneas enfatizan y empiezan a preguntarse, no, un momento, la calidad de la motivación es también importante. ¿Por qué? Porque distintos tipos de motivación tienen diferentes consecuencias. Es decir, hablamos de que ciertos tipos de motivación van a tener mejores resultados. Y a partir de esto es que se empieza a trabajar en mejorar la calidad de la motivación. ¿Y por qué decimos entonces aquí que menos de ciertos tipos de motivación es a veces mejor? Es decir, cantidad versus calidad. ¿Va a importar la cantidad? Dependiendo de la calidad de la motivación de la que estamos hablando. Dentro de este marco conceptual de las teorías de la motivación, se ubica la teoría de la autodeterminación, que es en la que me voy a centrar hoy, pero también la teoría de las metas de logro también es una teoría que trabaja bajo las teorías cualitativas de la motivación. ¿Okay? Entonces, un poco para presentar, ahí están los profesores Richard Ryan y Edward Deci, ambos han estado y nos han visitado en la universidad. Y también les pongo ahí la página de la teoría de la autodeterminación, en donde hay muchos recursos, publicaciones, videos, mucha información sobre la teoría, y es una excelente manera de mantenerse actualizado, y además hay acceso a muchas publicaciones también por ahí. Bueno, entonces, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hacer? ¿Cómo podemos mover a las personas para que hagan ciertas cosas? ¿Cuáles son estas razones que subyacen al comportamiento? ¿Cuál es el motor que nos va a llevar a participar más, por ejemplo, en el salón de clases, a seguir las recomendaciones de cuidado personal, como por ejemplo lavarse las manos para no contagiarse de la COVID-19, ¿no? Cómo hacer para que las personas estudien más, para hacer las tareas, para participar en clase, para seguir las reglas, para hacer más ejercicio, en fin. Queremos conseguir una serie de resultados y para eso necesitamos encontrar este motor. ¿Cómo mover a las personas para hacer algo? ¿Okay? Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es la pregunta que respondemos dentro de este punto. ¿Okay? Y un ejemplo de cómo solemos evaluar esto, para evaluar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y algo que enfatiza los tipos de motivación y la calidad de la motivación, es una buena razón para esforzarme en la universidad es porque es lo que los otros esperan de mí. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, corresponde a un tipo de motivación, porque me sentiría culpable si no lo hiciera.
esos dos que aparecen juntos hacia el lado izquierdo tienen algo en común. Y los dos que aparecen a la derecha, porque veo la utilidad del material a aprender o porque el material a aprender es muy interesante, también tienen algo en común. Y estos nos van a dar estas diferencias de las que estamos comentando en el inicio, ¿ok? Entonces, los tipos de motivación desde la teoría muy bien, entonces tiene que ver con por qué hacemos lo que hacemos. Podemos hablar de que hacemos las cosas por castigo, por recompensa o porque tenemos la expectativa de algo. Podemos actuar por vergüenza, culpa o para mostrar nuestra valía personal. Y cuando hablamos de estos dos primeros tipos, lo que sobresale ahí es un sentido de obligación, de presión, de estrés. También podemos actuar porque vemos la importancia de hacer algo. Encontramos que algo es significativo, algo que está alineado con mis valores. O podemos actuar por placer o disfrute. Y aquí es cuando existe la voluntad, la libertad psicológica para hacer algo. Los dos primeros se conocen como motivación controlada, mientras que estos dos últimos como motivación autónoma. Si podemos ver en los dos extremos, esto de castigo, recompensa, expectativa es la manera clásica y tradicional como se trabajaba en la motivación extrínseca, mientras que el placer y disfrute tiene que ver con la manera clásica de la motivación intrínseca. Estos son matices que se agregan o diferentes tipos de motivación que se agregan, que si bien corresponden a una motivación extrínseca, podemos hablar entonces de que hay motivación extrínseca de mala calidad, que es esta, y motivación extrínseca, que sería este recuadro de importancia para la persona, algo significativo, alineado con los valores de buena calidad. Entonces, este primer punto nos habla de motivación controlada versus motivación autónoma, en donde no solamente se trabaja en base al disfrute placer, porque sería ideal que todo lo que hagamos nos guste, los disfrutemos, pero en la realidad es que hay varias o muchas cosas que de repente no nos gusta y que igual hay que hacerlas, y tenemos una manera, ¿no? Que nos pueda ayudar a hacerla y que obtengamos también los mejores resultados. Muy bien, entonces, desde la teoría de la autodeterminación, y estos son un poquito nada más para conocer los nombres técnicos, ¿verdad? O sea, la regulación externa, la regulación introyectada, la regulación identificada y la regulación intrínseca. Muy bien, entonces, para cuando nosotros queremos saber ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? La respuesta a este por qué nos va a ubicar en alguno de estos tipos de regulación de nuestro comportamiento. Entonces, si yo pregunto ¿por qué participo en clase? ¿Por qué hago ejercicios? ¿Por qué quiero empezar la dieta? O sea, el por qué que yo ponga y el tipo de respuesta que yo reciba me va a ubicar en alguno de estos recuadros. Por ejemplo, ¿por qué respondes las preguntas que hace el profesor en la clase? Para que me felicite, porque me ha ofrecido un punto, lo que fuera. Eso responde a actuar por esta de castigo, recompensa, expectativa. Cuando respondo porque tengo que demostrar que esta es la respuesta para que vean que soy bueno o buena, o porque me da vergüenza con el profesor que nadie le responda y actuamos por vergüenza, culpa o para mostrar la valía personal. Estos dos son ejemplos de motivación controlada. Cuando actuamos en base a la importancia para la persona, cuando algo es significativo, cuando algo va alineado con mis valores, puedo decir porque aprendo mejor si lo hago, o sea, si participo yo siento que aprendo mejor, porque además el tema me parece útil e importante, ¿no? O ya cuando me gusta en verdad la interacción con el profesor o el tema me encanta, porque el tema es interesante o porque disfruto cuando interactúo con el profesor. Esto es motivación autónoma. Entonces, en verdad, cuando uno hace la pregunta de por qué, es la razón que nos brinden y podemos ir indagando, ¿no? Tiene que ver con encontrar cuál es la calidad de la motivación, sabiendo que hay un grupo, una parte que es controlada y otra parte que es autónoma. Muy bien, entonces el primer punto a recordar es que hay tipos de motivación que responden a motivación autónoma y controlada. Ahora, ¿por qué? La siguiente pregunta que podemos hacernos es ¿por qué la calidad de la motivación es importante? ¿No? Entonces, nosotros trabajamos en el grupo de investigación durante la pandemia, ¿no? Le preguntamos en la última semana seguir las recomendaciones, ¿no es cierto? Porque si no las cumplo, los demás me criticarían. Ese es un ejemplo de ítem que usamos, ¿no? Porque me sentiría avergonzado o avergonzada si no las hago o no las sigo, o entiendo por qué estas medidas son importantes, ¿no? Esta fue la pregunta que hicimos y ya vimos que estas responden a motivación controlada o motivación autónoma. Y aquí están los resultados que obtuvimos, ¿no? Por ejemplo, y preguntamos diferentes medidas de cuidado personal durante la pandemia.
lavarse las manos, limitarse a salir o transportarse solo para fines esenciales, evitar el contacto con el mundo exterior, o sea, salir menos, ¿no? Mantener la distancia física, no salir ni transportarse más allá de los fines laborales, no visitar a familiares o amigos. Y vemos aquí que la regulación identificada, la que cuando entendemos por qué hacemos lo que hacemos, es la que predice la adherencia a las recomendaciones de cuidado durante la pandemia. No la introyectada, no la de culpa o vergüenza, ni tampoco, contrariamente a lo que a veces pensamos o escuchamos, la regulación externa tampoco ayuda. Es decir, tampoco ayuda el pensar o amenazar por castigo, obligación, presión. Eso tampoco ayuda, sino que la que encontramos que ayuda para esto son, o es la regulación identificada, entender las razones por las cuales nos piden hacer esto, ¿no? Ahora, si pasamos ya a algunas investigaciones que han sido realizadas con muestras peruanas, ¿no? Tenemos aquí la de Cecilia Ferreira, en donde vemos que la motivación autónoma, ¿no? Nos permite predecir resultados adaptativos. Quiere decir, en este caso, la motivación autónoma para el aprendizaje predecía el compromiso agente de los estudiantes y el compromiso conductual. El compromiso agente es cuando las personas hacen cambios en su entorno para mejorar. En el caso del profesor, profesor-estudiante, puede ser cuando el estudiante da sugerencias, hace preguntas, dice que quisiera saber, etc. Es decir, hace cosas para hacer cambios hacia mejor en su entorno, ¿ok? De manera más proactiva. El compromiso conductual es cuando muestra atención, concentración, esfuerzo, ¿no? Entonces vemos que la motivación autónoma tiene estos resultados positivos y predice de manera negativa la falta de estos compromisos. Mientras que la motivación controlada vemos que predice la falta de compromiso agente, ¿no? Es decir, no hago nada, ¿no? Me muestro pasivo en la clase, no pregunto, escucho, hago lo mínimo, y también falta de compromiso conductual. Además, en esta muestra, la motivación controlada predijo mayor ansiedad en las evaluaciones, ¿no? Y estos resultados que predice la motivación controlada también los predice la desmotivación o la apatía, esta falta de compromiso y esta ansiedad ante las evaluaciones. Este fue un estudio en 851 universitarios, ¿no? De la carrera de administración, ¿ok? Luego tenemos aquí un estudio en personas, en chicos de primaria, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene que ver, es un estudio realizado en Bélgica, que la motivación autónoma predecía mayor frecuencia de lectura durante el tiempo libre, ¿no? Un mayor puntaje en la prueba de lectura, ¿no? Y también mayor compromiso observado por el profesor de estos estudiantes. Y ocurre en la motivación controlada que, si bien también predice la frecuencia de lectura durante el tiempo libre, miren cómo la predice, es muy baja el valor de esta predicción en comparación con la motivación autónoma. Se obtiene un menor puntaje estandarizado y un menor compromiso observado por el profesor. Aquí otra de las tesis también realizados por estudiantes de la universidad, ¿no? Nos hablan aquí de estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. Y aquí también se trabajó con motivación autónoma y motivación controlada, y estos permiten predecir la autoeficacia en matemáticas, ¿no? La motivación autónoma predecía mayor autoeficacia en matemáticas y esto predecía un mayor rendimiento académico en matemáticas. Lo interesante es que aquí se trabajaron con las notas de que obtuvieron los estudiantes al final del año, ¿no? Y lo mismo con la motivación controlada, como hemos visto, predice en menor medida, ¿no? A mayor motivación controlada, menor autoeficacia; a mayor motivación controlada, mayor ansiedad académica; y a mayor motivación controlada, menor nota. ¿Okay? Luego, este es un estudio también realizado, no aquí en el Perú, pero en Canadá, en directores, y también vemos que la motivación autónoma, este es un estudio longitudinal, ¿no? A mayor motivación autónoma, vemos que hay menor agotamiento emocional, hay un mayor compromiso en el trabajo; a mayor motivación controlada, mayor agotamiento emocional, ¿no? Entonces, un ejemplo también de la vida cotidiana, porque esto lo podemos ver así, ¿no? Cuando vemos una cámara de velocidad que mide la velocidad, ¿no? Acá hay unas preguntas, como que si bajo la velocidad justo antes de pasar una cámara que mide la velocidad,
¿no? Aumento la velocidad tan pronto pasé la cámara, no hay que responder nada, pero simplemente para ver qué pasa, y muchas veces esto es así para poder evitar una multa. Pero, ¿cuál es el problema cuando nosotros no entendemos las razones por las cuales hay que controlar la velocidad o el uso del cinturón de seguridad? Pasan estas situaciones como que en alguna época se pusieron multas a quien no se pusiera el cinturón de seguridad, y entonces lo que ocurrió es que las personas, ¿no?, inventaron este polo que tuviera pintado este cinturón de seguridad de tal manera que cuando los policías lo vieran, no lo pararan y entonces siguieran, no tuvieran la multa. Y este es el ejemplo clásico de la mala calidad de la motivación. O sea, cuando yo solamente hago para evitar la multa o evitar el castigo, etcétera, efectivamente se pierde el propósito del mismo, ¿no? Porque de repente, si se pone el cinturón de verdad en ese ratito y luego se lo quita, ¿no? En este caso se puso, pero se pierde el objetivo de por qué, la importancia de usar el cinturón de seguridad. Esto es simplemente como un ejemplo de la vida cotidiana, porque podemos verlo en todas partes. Entonces, el segundo punto es recordar que el tipo de motivación se importa, y por lo tanto es importante promover la motivación autónoma. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo promover la motivación autónoma? Porque pueden decirme, ok, ya sé que hay calidad, ya sé que hay motivación autónoma y motivación controlada, pero ¿cómo promovemos esta motivación autónoma? Y entonces ya sabemos que tenemos resultados que queremos conseguir, tipos de motivación para conseguir esos resultados. ¿Qué viene aquí? ¿Qué encaja en este recuadro? ¿Para qué? Para predecir una motivación autónoma, no para predecir o no para promover cualquier tipo de motivación, sino para promover la motivación autónoma. Y aquí es donde entra en juego o entra de manera importante la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, como les dije al inicio, quizás es la teoría, el corazón de la teoría de la autodeterminación. Y este es un ejemplo que pongo, no para hacerlo ahorita, sino cuando uno le pregunta o uno les pregunta a las personas, ¿no?, que piensen en alguna situación en donde uno estaba haciendo una actividad que disfrute mucho, que le encanta hacerla, que esté relacionada con amigos, familia, trabajo, hobbies, etcétera, y preguntamos cómo se siente la persona, qué lo energizaba o qué la energizaba, ¿no? Por lo general la respuesta a este tipo de pregunta tiene que ver porque detrás está la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las necesidades psicológicas básicas desde la teoría de la autodeterminación? Tenemos la necesidad de autonomía, que es cuando sentimos la voluntad, la libertad psicológica, sentir que es uno mismo quien dirige su actuación. Tenemos la necesidad de relación, que es el tener vínculos cálidos, cercanos, sentirse valorado, respetado, y la necesidad de sentirse competente, que es sentirnos capaces de conseguir resultados y de sentirnos eficientes. Lo que ocurre es que cuando satisfacemos estas necesidades psicológicas, nos brindan lo que llamamos, o lo que se llama en la literatura, ¿no?, por el equipo de Martin Vasnekiste, por ejemplo, las vitaminas universales, ¿no? Aquí es cuando obtenemos esa energía. ¿Y cuál es la importancia de esto? Hay mucha evidencia empírica de la relación entre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas con el bienestar, entre otros, en diferentes culturas y países, y también en diferentes etapas del desarrollo. ¿Okay? Entonces, un ejemplo de cómo la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, ¿no?, se asocian con medidas de bienestar. En nuestra investigación con los predictores de bienestar y malestar durante la pandemia, ¿no?, que fue parte de la misma investigación que les mostramos al inicio, vemos que la satisfacción de necesidades psicológicas básicas predecía la satisfacción con la vida y la vitalidad, mientras que la frustración de las necesidades psicológicas básicas predecía los síntomas depresivos, el estrés y la ansiedad. ¿Ok? O sea, la parte positiva, es decir, la parte de satisfacción predecía el bienestar y la de frustración, el malestar. Este es otro estudio en el que se realizó para poner a prueba el que, no, porque uno de los postulados de la teoría de la autodeterminación es que las necesidades psicológicas básicas son universales. Sus beneficios son estables en todas las edades, culturas y dominios, ¿no? Entonces se decidió poner esta hipótesis, digamos, en estudio, y
también se quiso estudiar porque existen muchas dudas sobre las personas que valoran o desean tener estas necesidades satisfechas, las necesidades psicológicas básicas de autonomía, sentirse competente y relación, ¿no? Entonces, se estudió para ver si estas necesidades, ¿no?, tenían el mismo efecto en las diferentes culturas, diferentes países en el bienestar, y si habían diferencias de acuerdo a cómo las personas reportaban valorar o no valorar el satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces, esto porque hay ciertas diferencias importantes de estudiar. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró que cuando las necesidades psicológicas básicas estaban satisfechas, ¿no?, se predecía mayor satisfacción con la vida y mayor vitalidad. Y cuando había necesidades psicológicas estaban frustradas, había menor satisfacción con la vida y mayores síntomas depresivos. Olvidé mencionar que en este estudio participaron una muestra de estudiantes universitarios de Estados Unidos, de China, de Bélgica y Perú. ¿Okay? Entonces fueron en estos 4 países. A la pregunta de si los resultados variaban por país, la respuesta es que no. Esto no se mantuvo equivalente, estos resultados se mantuvieron equivalentes en las 4 muestras de estudio. Y la siguiente pregunta era si, ¿no?, afectaba el deseo que las personas sentían por satisfacer estas necesidades, y se encontró que tampoco había una interacción significativa entre el que yo deseara satisfacer necesidades y los resultados positivos que yo podría obtener cuando satisfacía mis necesidades. ¿Ok? Entonces, este fue un estudio muy importante en este sentido al estudiar 4 países distintos. ¿Ok? Luego, esta también es una de las tesis en donde me pareció importante traerla porque vemos que aquí se ve como un poco la secuencia completa. Todavía vamos a explicar esta parte de la izquierda después, pero vemos que la satisfacción de necesidades psicológicas básicas nos lleva a la motivación autónoma, y la motivación autónoma nos predice mayor vitalidad. Mientras que cuando las necesidades están frustradas, aparece la motivación controlada, y a mayor motivación controlada, menor vitalidad, ¿no? Me parece interesante porque tienes esta secuencia, nos permite ver esta secuencia de satisfacción, motivación y los resultados, ¿no? Entonces, el tercer punto es cuando las personas, sin importar su cultura, nivel educativo, edad, se sienten autónomos, capaces o competentes y con buenos vínculos cálidos, cercanos, se desarrollarán y crecerán de manera saludable, ¿no?, de manera óptima. La siguiente pregunta es la que podrían hacer: ok, ya sé que quiero estos resultados, necesito una motivación autónoma, necesito satisfacer las necesidades psicológicas básicas, ya, pero ¿cómo puedo ahora hacer para satisfacer las necesidades psicológicas básicas y poder brindar estas vitaminas necesarias, ¿no? Y aquí es donde aparece en la secuencia completa, ¿no? Aquí es donde aparece esta parte de la izquierda que nos va a permitir entender, y es la que tiene que ver con el contexto motivacional, las condiciones, cuál es el estilo motivacional de la persona encargada de crear este ambiente, que puede ser un profesor, un entrenador, el coach, el médico, el psicólogo. Es decir, pueden haber diferentes personas que se pueden encargar de crear este contexto motivacional que nos permite satisfacer las necesidades psicológicas básicas, que nos permite tener una motivación autónoma para llegar a resultados que sean favorables. ¿Okay? Y este es el que vamos a explicar ahora. Un aspecto importante es considerar que los contextos sociales, como mencionaba anteriormente, pueden ser ambientes que apoyan las necesidades, satisfacen las necesidades y nos permiten tener el crecimiento, compromiso y bienestar, mientras que un ambiente de obstaculización causa frustración de las necesidades y aparece pasividad, agresión, resistencia. En la literatura, esta parte, digamos, la primera de ambiente de apoyo a las necesidades, se le conoce como el bright side o el lado brillante o el lado claro de la motivación, mientras que este lado, este camino de obstaculización y frustración de las necesidades tiene que ver con el lado oscuro, ¿no? El dark side de la motivación, ¿no? Es decir, esta ruta que lleva a resultados favorables versus esta ruta que lleva a resultados poco favorables, ¿no? Antes se pensaba en verdad que era, si no había apoyo, era que había obstaculización.
Y con el tiempo se encuentra que esto no es así. Cada uno puede tener una ruta propia, ¿ok? Y estos son desarrollos que aparecen en los años más recientes, digamos. Y esto es un poco cuáles son los ambientes o los contextos. Podemos crear ambientes de apoyo a la autonomía versus control, ambientes estructurados o de apoyo a la necesidad de competencia versus un ambiente caótico para satisfacer u obstaculizar la necesidad de competencia, y un ambiente cálido versus un ambiente frío o distante que tiene que ver con el apoyo o la obstaculización de la necesidad de relación. En la literatura antes aparecía el ambiente estructurado, pero en el último tiempo se prefiere usar el apoyo a la necesidad de competencia, pero pueden aparecer ambos en la literatura. Entonces, ¿cuáles son los estilos motivacionales? ¿En qué distingue a un estilo motivacional controlador versus un estilo de apoyo a la autonomía? ¿No? Aquí he puesto como ejemplo profesor, entrenador, jefe, ¿no? Adopta solo su perspectiva y hay una presión hacia las personas para pensar, sentir o actuar de una manera que ya es prescrita de manera específica. El apoyo a la autonomía, digamos, la característica principal es cuando se trata de entender la perspectiva del estudiante. Y esto favorece los procesos de autorregulación de las personas. Entonces, en el estilo controlador se controla el comportamiento a través de motivadores extrínsecos, el uso de la recompensa o de los castigos, de las amenazas, y hay un ambiente de presión-obligación. Aquí, en el estilo de apoyo a la autonomía, se vitaliza la autonomía y se identifica y apoya los intereses de la persona para que cumplan sus metas. Se promueve la iniciativa. Y una pregunta que puede venir a partir de aquí es si se puede enseñar o uno puede aprender a tener un estilo de apoyo a la autonomía, y la respuesta es que sí, ¿no? Y que se ha comprobado que podemos aprender estrategias que permitan promover las necesidades psicológicas de los estudiantes, ¿no? Como autonomía, competencia, relación, y también hay estudios realizados en el ambiente organizacional, menos que en el ambiente educativo, pero también hay algunos que muestran que también tienen buenos resultados, ¿no? Y se han replicado en diferentes muestras. Ahora, esta es dato del artículo de John Marshall Reeve y Cheon en el 2013, pero tienen artículos actualmente hasta el 2019, 2020, 2021 en el que hacen intervenciones, solamente que aquí me pareció muy clara la manera de presentar. Aquí la línea que está en azul es la que muestra los resultados de los profesores, ¿no?, que participaron del taller. Del taller para aprender a dar más apoyo a la autonomía. Los estudiantes de estos profesores percibían que el profesor daba mayor autonomía, mientras que percibían al profesor como menos controlador, ¿no? Entonces, cuando fueron o tuvieron el taller, pudieron aprender a promover la autonomía. Ahora, ¿qué se enseña en el taller o cómo promover la autonomía? El primer punto es el de enfatizar el punto de vista del estudiante, tratar de entender, y quizás de este es el que salgan todos los demás. Por lo tanto, hay que tratar de relacionarse entendiendo la perspectiva. Hay que identificar las necesidades, preferencias, intereses, porque solo así vamos a estar en mejores condiciones de satisfacer estas necesidades, ¿no? Y luego promover los recursos motivacionales internos que tienen las personas. ¿Por qué? Porque lo contrario sería depender de fuentes externas de motivación, es decir, un estilo de control, de amenaza o de promover la culpa, la vergüenza, etc. Una segunda manera, una segunda estrategia que también se enseña en el taller es el de reconocer y aceptar las expresiones de afecto negativo de las personas con las que trabajamos o interactuamos, ¿no? Y acá es un aspecto interesante porque muchas veces se piensa que este es un estilo más bien blandito, en el que no me dicen que no haga y no quiero hacer, y entonces que no haga. No, es la manera como se enfrentan estas situaciones las que se trabajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si surge un conflicto, si uno ve caras de malestar, o por ejemplo, imagínense, salieron muchos desaprobados en una evaluación, ¿no? Entonces lo primero es reconocer esto que estoy viendo, ¿no? Tratar de empatizar
y luego pedir, bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema? Y abrir a sugerencias, ¿no? O cuando le hacemos un pedido para hacer algo y ponen alguna cara, ¿no? También decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que no se sientan así o no te sientas así? Y qué podemos hacer para que no te sientas así, pero el pedido sigue dado. Es decir, la idea es que se pueda cumplir con lo que uno está pidiendo o que se pueda hacer algo para cambiar eso, para solucionar el problema que está causando el malestar. Ahora, un aspecto interesante que se usa en el mundo presencial, impresión, estrategia práctica, y que también en el mundo, en nuestro mundo virtual, en la virtualidad actual en la que estamos, ¿no? Es poder usar estos recursos como el Menti. Yo uso mucho el Menti, por ejemplo, y trae muchos resultados, muy buenos resultados, pero hay otras plataformas, otros recursos que se pueden usar. Y aquí podemos indicar las preguntas que nosotros queremos, y esta fue una que hicimos al inicio del ciclo, cómo nos sentimos al empezar el ciclo, el curso, ¿no? Y aquí son las respuestas de los estudiantes, ¿no? Algunas veces ya cómo están, uy, estoy estresada, estoy cansada, pero me permite ver, por ejemplo, cómo empiezan esa sesión, ¿no? También como es una cuestión anónima, ¿no? Como las personas se conectan a través de un código, también permite que todos participen sin el temor a que sean señalados. Todos tienen una voz, ¿no? Incluso ayuda mucho a los que son más bien tímidos, y uno puede elaborar preguntas de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, también puede ser para ver, definan si esto es motivación autónoma o motivación controlada, y yo puedo ver qué tanto han comprendido lo que estamos viendo y me puedo dar cuenta cómo estoy yendo, ¿no? También sirve para tener feedback automático para nosotros como profesores sobre lo que han entendido y sobre qué han tenido o han visto de favorable en la clase o qué sugerencias puedes dar, ¿no? Y esa es una pregunta con la que suelo terminar las clases, ¿no? ¿Qué les gustó de la clase de hoy? Y luego una sugerencia para mejorar. Pero como esto te lo van poniendo también a la misma vez, me permite muy rápidamente decirles qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y ahí también ellos mismos se dan cuenta que mientras que un alumno dice, por ejemplo, ahora en el Zoom, en el mundo Zoom, me encanta cuando nos ponen a trabajar por grupos al azar, mientras que otros dicen, yo prefiero trabajar en grupos que yo elijo. Entonces se dan cuenta cómo son las diferentes preferencias, qué podemos hacer nosotros para ayudar. Entonces hemos decidido que una vez grupos al azar, una vez grupos al azar, y una vez que ellos eligen sus grupos, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué les gustó para continuar haciéndolo? Y una sugerencia, y de ahí nos han salido sugerencias muy interesantes que nos han permitido mejorar cada versión del curso. Entonces, a mí me parece muy práctica tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Y esto ayuda a entender la perspectiva del estudiante y ser muy claros con qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero por lo menos nos permite esa cercanía y esa explicación, ¿no? Y esto se puede hacer también, o sea, preguntar el tipo de trabajos que pueden hacer o que les gusta más hacer o que prefieren hacer. Se puede preguntar también en el Menti o también en lápiz y papel, ¿no? Luego también, ¿no? Presentar el plan de la sesión, algún comentario, sugerencia, qué reflexiones o dudas tienen desde la última clase. Tratar de hacer algunas preguntas abiertas ayuda a entender qué está en la perspectiva del estudiante. Luego, un tercer tipo, una tercera estrategia que se trabaja es el tipo de lenguaje que se usa. La idea es poder tener un lenguaje flexible, que permita aclarar, que ayude a la reflexión del estudiante, ¿no? Es decir, las preguntas que uno pueda hacer o lo que uno le pueda decir, la idea es que pueda invitar a la persona a hacerlo, ¿no? Evitar el lenguaje que implica presión, ¿no? Evitar palabras como debes, tienes, estás obligado. Ya vamos a ver algunas de estas palabras, ¿no? Otra que es muy importante es brindar explicaciones racionales y argumentos aclaratorios para los pedidos que hacemos, para las reglas que tenemos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante poder explicar por qué esto que me están pidiendo puede ser importante, útil, valioso, por qué vale la pena que invierta mi tiempo en esto, ¿no? Y también un aspecto interesante es que no significa que el estudiante se va a poner así, va a aceptar inmediatamente lo que yo le estoy diciendo, pero definitivamente los pone en una mejor posición para aceptarlo, ¿no? Muchas veces el estilo controlador
¿no? Lo haces porque yo te lo dije, lo haces y punto, y quizás algunos, ¿no?, nos han dicho, lo haces porque soy tu mamá y ya está, ¿no? Entonces, porque si bien ahora estoy poniendo ejemplos en el contexto educativo, esta es se aplica a diferentes áreas, deportes, pareja, salud, padres, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que en un lenguaje de este tipo se trate de hacer preguntas que inviten a la reflexión para que sea la persona la que diagnostique su propio problema, ¿no? Y es tratado, estos problemas son tratados como problemas motivacionales, ¿no? Me he dado cuenta que no estás rindiendo tanto como antes, me he dado cuenta que has tenido problemas en este trabajo, ¿no? ¿Sabes por qué pasa? Y a partir de esto poder hacer preguntas que ayuden a que la persona se dé cuenta de esto, ¿ok? Luego, cuando, como mencionábamos en otra de las estrategias, ¿no?, haremos esta actividad porque, ¿no?, o esta actividad es un poco aburrida, estamos de alguna manera empatizando, pero es importante porque, ¿no?, esta lectura es un poco densa, pero, ¿no?, es importante y poder explicar algunas cosas. Ahora, algo que me parece importante en cuanto al lenguaje es que se han hecho experimentos, estudios, en donde a través de una hoja de papel se explicaba a las personas las razones por las cuales podían o era importante reciclar más, o en este caso el estudio que les voy a presentar, que fue uno de los primeros que se hizo creando contextos de apoyo a la autonomía o estilo controlador a partir de instrucciones escritas en una hoja de papel, ¿no? Tiene que ver con niños obesos y se les daba un texto que se llamaba la hoja, ¿no?, el trébol de las 4 hojas, ¿no?, y se les explicaba cuáles eran los grupos alimenticios, cuáles eran las ventajas de los diferentes grupos alimenticios, etcétera, ¿no? Y luego una de las medidas era ver qué tanto recordaban de lo aprendido, ¿no? Y otra que no lo he traído aquí, pero que era cuántos mantenían un comportamiento de comer de manera más saludable en el tiempo. Bueno, entonces lo que se encontró aquí, ¿no? Esta es una de las estrategias, ¿no? Así muchos niños siguen el trébol de 4 hojas porque se sentirán culpables si engordan o si engordaran o porque se volverían menos atractivos y atrayentes por su propia culpa. Entonces es por su propio bien que le pedimos que lea atentamente las pautas del trébol de 4 hojas. ¿Okay? Y aquí lo que se encontró al evaluar qué tanto recordaban las personas, ¿no?, cuando había un estilo de apoyo a la autonomía, cuando era un lenguaje en el que se explicaba la importancia de por qué hacer esto, o cuando se le brindaban las razones de por qué le pedían algo y el lenguaje que usaba era un lenguaje que informaba, ¿no? Los niños recordaban mejor, o sea, tenían un aprendizaje superficial, pero también un aprendizaje profundo mayor cuando las instrucciones fueron dadas de control, de manera en un estilo de control, ¿no? Cuando usaron palabras debes, tienes, amenaza, culpa, vergüenza, era mayor el aprendizaje superficial y era menor el aprendizaje profundo, mientras que en el apoyo a la autonomía ambos eran buenos, ¿no? Entonces, me pareció interesante porque a veces pensamos en instrucciones o información dada en una hoja de papel puede tener también un impacto en esto, ¿no? Y este es otro que participamos, el grupo de investigación de motivación y emoción, y es un estudio que ahora ya está enviado a publicación, ¿no?, en el que lo dirige y participamos en colaboración, lo dirigía el equipo de Nicole Gate, Neta Weinstein, entre otros, ¿no? Y recogimos información de 500 participantes aproximadamente de Perú, y en este estudio participaron 30 países, ¿no? Y lo que se hizo fue cómo dar las pautas frente a la COVID-19, y lo que se hizo fue hacer un texto, ¿no?, con un mensaje de apoyo a la autonomía, que como sabemos te permite tener una motivación que se sostenga y se mantenga en el largo plazo, y se les daba un artículo, ¿no?, en el que se brindaba la información con un estilo de comunicación de apoyo a la autonomía, ¿no? Por ejemplo, se reconocía, se empatizaba con la persona en lo difícil que esto podía ser, se daba una explicación lógica importante y significativa para el distanciamiento social, ¿no? Y también la posibilidad de elegir algún tipo de comportamiento a hacer dentro de las limitaciones que había en la situación, mientras que
los estilos de comunicación controladores se presentaba la información de cuidado frente a la COVID, pero con estilo restrictivo, coercitivo, que ejercían presión. El lenguaje que empleaban era más bien de amenaza, de debes, tienes, ¿no? Y después de leer el artículo, respondían a cómo habían sentido este artículo, si de apoyo a la autonomía o control, qué motivación autónoma, mejor dicho, qué tipo de motivación presentaban, qué tanta era su motivación autónoma o controlada. Se midió el oposicionismo también para seguir las pautas y las intenciones de continuar con estas pautas en el futuro, ¿no? Algunas de las hipótesis funcionaron de manera esperada, y cuando se encontraron efectos eran favoreciendo al apoyo a la autonomía, o sea, tenía resultados más favorables, ¿no? Aún está en revisión, así que no podemos todavía decir todo, pero ahí vamos. ¿Cómo promover la autonomía? Lo que decía, en esta parte, evitar el lenguaje coercitivo, ¿no? Y en ese sentido, esas son algunas de las propuestas que se hacen para recordar el momento de interactuar con otras personas, ¿no? Ahora, lo siguiente es, ok, el apoyo a la autonomía, ya sabemos cómo es, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo se da, ya sabemos que funciona. ¿Cuáles son los beneficios de apoyo a la autonomía en los estudiantes, ¿no? Y en verdad se ha encontrado que se asocia con, tiene un gran registro de beneficios para las personas. Se asocia con mayor esfuerzo, con mayores emociones positivas, con una mayor comprensión conceptual, con un mayor procesamiento activo de la información, con mayor bienestar, y la lista puede continuar, ¿no? Y aquí continuando con las investigaciones, ¿qué se encontró? Es una intervención en apoyo a la autonomía en cuanto a los beneficios en los estudiantes, ¿no? Como vemos aquí, la línea azul corresponde a los estudiantes y los profesores que participaron en un proyecto, en un programa de apoyo a la autonomía. Se encontró que los estudiantes que tuvieron profesores que asistieron al taller mostraban una mayor satisfacción de la necesidad de autonomía, mayor satisfacción de la necesidad de sentirse competente y de relación. Es decir, sintieron que sus necesidades estaban más satisfechas, pero también encontraron otros resultados positivos. Reportaban tener mayor motivación autónoma, menor desmotivación, mayor compromiso con la clase, ¿no? Mayor desarrollo de habilidades percibido, mayor intención futura para continuar haciendo actividad física y mayor rendimiento académico, ¿no? Entonces, esos son beneficios que reportaron los estudiantes de profesores que asistieron al taller donde se aprendía a hacer apoyo a la autonomía. Este es un estudio en el que se vieron otro tipo de beneficios para las clases de los profesores que asistían al taller de apoyo a la autonomía, ¿no? Se encontró que el grupo que asistía al taller satisfacía las necesidades de sus estudiantes, o sea, los profesores que habían asistido al taller satisfacían las necesidades de sus estudiantes, y en sus clases se mostraba mayor conducta prosocial en el tiempo 3, controlando por el tiempo 1 y el tiempo 2. Mientras que tenemos que cuando los del grupo de control, ¿no es cierto?, ¿no? Tenemos que tenían mayor frustración de las necesidades y había una mayor conducta antisocial y había una mayor aceptación de hacer trampa en las cosas, ¿no? De comportamiento de cheating. Entonces, interesante porque empezaron a evaluar otros beneficios, ¿no? U otras consecuencias de las clases de profesores que promovían más la autonomía. Ahora, una pregunta que empezaron a hacer, y nosotros hemos recogido datos sobre esto recién, es que le preguntaban a John Marshall Reeve, ok, todos los beneficios están para los estudiantes, ¿no? Entonces preguntaron, ¿qué pasa con los profesores? ¿No? ¿Qué pasa con los profesores cuando llevan el taller? Entonces hicieron un estudio en el que vieron, vamos a analizar a los profesores que participan del taller, y los profesores reportaron que sus propias necesidades psicológicas básicas estaban más satisfechas en los profesores que habían asistido al taller. Igualmente, tenían mayor estrategias instruccionales en cuanto a la eficacia de la enseñanza, ¿no? Y también lograban tener mayor compromiso, tenían más eficacia para lograr un mayor compromiso en sus estudiantes, ¿no? Los profesores que participaron en el taller.
También reportaban tener mayor satisfacción laboral, mayor vitalidad y un menor cansancio físico y emocional. Entonces, ya vamos a ver cómo se replica esto en nuestro estudio, en nuestra muestra, pero lo interesante es que los beneficios son no solo para los estudiantes, sino que también los profesores mejoran en cuanto a cómo se sienten y en cuanto a cómo se perciben, en cuanto a sus estrategias instruccionales, ¿no? Entonces, otro punto a recordar es que es muy importante entender la perspectiva del estudiante, aceptar los comentarios, opiniones, sentimientos y comportamientos de los estudiantes como parte de la clase, ¿no? Y a partir de entender la perspectiva del estudiante, que es como el más importante, aparecen las otras estrategias para apoyar la autonomía. O sea, quizás el más importante es el de entender la perspectiva del estudiante o de la otra persona. Algunas investigaciones del grupo de investigación en donde podemos ver el modelo completo, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio que al final decidimos ir viendo cómo funcionaba primero en adultos, luego cómo funciona en niños, luego en adolescentes, universitarios, personas que trabajan, es decir, tratamos de ver en las diferentes muestras. Y esto se dio en esta fue una investigación que hizo uno de nuestros estudiantes y se encontró en niños con una edad promedio de 10 años que mientras más percibían el apoyo a la autonomía de sus profesores, satisfacían más sus necesidades psicológicas básicas y reportaban un mayor compromiso agente y un mayor compromiso conductual. Lo interesante es que esta evaluación del compromiso fue un reporte que hicieron los profesores sobre sus estudiantes, sobre cada uno de los estudiantes. Entonces, es una medida objetiva, digamos, dada por la percepción del profesor. En cuanto al control, se encontró que control del docente, sí, frustra las necesidades psicológicas básicas, pero no había mediación, sino que había un efecto directo desde la percepción del control del docente, ¿no? Y a mayor control, menor compromiso agente, este compromiso de hacer preguntas, sugerencias, decir las necesidades, participar de manera activa en la clase, ¿no? Y menor compromiso conductual. En la tesis que presenté anteriormente en el trabajo de Alejandra Cos, que había visto la importancia de motivación autónoma y motivación controlada, vemos que el apoyo a la autonomía promueve una mayor motivación autónoma y así se pueden ver los otros beneficios, y el control docente una motivación controlada con las consecuencias menos favorables que habíamos visto. Y este fue un estudio que también se realizó con estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria con una edad promedio de 9 años, casi 10. Aquí tenemos otra tesis y ya fuimos avanzando, adolescentes, ¿no? Fueron 1000 estudiantes, en su mayoría de escuelas públicas, ¿no? Con una edad promedio de 15 años. También se evaluaron los diversos tipos de compromiso, no solamente el agente y el conductual, sino también el compromiso cognitivo de procesamiento de la información, ¿no? Y el compromiso emocional, que es el de disfrutar, digamos, la clase. Un aspecto interesante es que también se evaluó el autosabotaje académico cuando los estudiantes dicen, ay, en verdad yo no pude estudiar nada porque el día anterior estuve arreglando esto y ya no me dio tiempo, ¿no? Se sabotean un poco esto para que si les va mal, puedan culpar a que fue porque no le dieron el tiempo dedicado. Cuando evitan lo novedoso o cuando no buscan ayuda. Entonces se encontraron resultados favorables del estilo de apoyo a la autonomía, que predice una motivación autónoma, y la motivación autónoma predice resultados favorables, versus el estilo control o controlador de parte del docente, que predice la motivación controlada y resultados menos adaptativos o poco adaptativos, ¿no? Así que esta es una investigación que se hizo en adolescentes. Y aquí vamos avanzando en estudiantes universitarios, ¿no? Otra de los estudios realizados con los estudiantes en el grupo, que tienen que ver con un estilo de apoyo a la autonomía percibido por los estudiantes, ¿no? Mostraba mayor satisfacción de necesidades psicológicas básicas y esto promovía un mayor compromiso académico y un menor burnout académico, ¿no? Y lo contrario ocurría en el estilo motivacional docente de control psicológico. Se probaron todas las relaciones, solamente estamos mostrando aquí las que son significativas, las que resultaron significativas, ¿no? El estilo motivacional docente de control predice una mayor frustración de necesidades psicológicas básicas y por lo tanto un menor engagement académico y un mayor burnout académico, ¿no? Entonces esto ocurre con universitarios, ¿no?
en una muestra universitaria de Lima. Esta es una estudiante de maestría que actualmente está haciendo el doctorado, y aquí trabajó con profesores de colegio. Básicamente, esa es una muestra de docentes de primaria y de kinder, básicamente, muy poquitos de otros niveles, y encontramos que mientras más, en este caso les preguntamos a ellos por el apoyo a la autonomía que percibían de sus autoridades, es decir, su director, sus coordinadores, ¿no? Versus qué presiones sentían por las autoridades. Y en verdad lo que recogimos, ¿no? Se recogió ahí cuáles eran los principales como las presiones de parte de qué venían. Y lo que encontraron ahí es que las presiones venían por el caos, el desorden, la falta de organización entre las cosas que les podían pedir y lo que les daban como pautas, ¿no? Entonces tenemos, cuando percibían que sus autoridades los apoyaban a ellos como docentes, tenían sus necesidades psicológicas satisfechas y tenían mayor vigor, dedicación y estaban más absorbidos en la actividad. Estas son 3 medidas que nos hablan del engagement en el trabajo, ¿no? La medida de Schaufeli. Y luego tenemos que a mayor apoyo a la autonomía también tiene un efecto directo hacia el vigor, la dedicación y absorción. ¿Qué pasa cuando percibían que sus autoridades eran caóticas, ¿no? Tenían una mayor frustración de necesidades y tenían mayor core burnout, que son las medidas de despersonalización y agotamiento emocional, ¿no? Y también las presiones causaban mayor core burnout, las presiones, es decir, este ambiente caótico de las autoridades, ¿no? Entonces, ese es un estudio que se vio en profesores. Aquí también solamente para mostrarles que también se puede trabajar en el estilo de los padres, ¿no? El estilo de crianza, de apoyo a las necesidades o de obstaculización de las necesidades, ¿no? Tiene que ver con la satisfacción y frustración de las necesidades, y un estilo de los padres de apoyo a las necesidades de los hijos predice un mayor rendimiento académico, una mayor satisfacción de necesidades y, por lo tanto, mayor bienestar, mientras que un estilo de obstaculización de las necesidades predice mayor frustración y mayor malestar, ¿no? También hay un efecto directo de la obstaculización del estilo de los padres, ¿no? Con el malestar. Y aquí participaron 304 estudiantes de colegio. Y aquí, para mencionar, ya casi estamos en la parte final, para mencionar un poco que también se trabajan otros temas, esta fue un estudiante de Katy Waringa, hizo este trabajo, y Katy Waringa también estudiante de la maestría, y ella fue una estudiante muy, quería investigar qué pasaba tanto en estudiantes de colegio como en estudiantes universitarios, ¿no? Y quería estudiar cómo el percibir un estilo de los profesores de apoyo a la autonomía satisfacía las necesidades y favorecía un mayor compromiso académico, pero a la vez cómo el estilo de control y frustración de las necesidades predecía o un menor compromiso académico, pero ella estaba muy interesada en conocer la regulación de las emociones. Entonces, también estudió cómo reportaban los estudiantes la regulación de las emociones, y se trabajó con la desregulación, la regulación supresiva, ¿no? O la regulación integrada, que es la de aceptar las emociones, ¿no? Y entonces las del lado izquierda, ¿no? Tienen que ver con los escolares, los de verde, y los del lado derecho o negro tienen que ver con los universitarios. Los resultados fueron muy parecidos, ¿no? Cuando el docente percibe el estilo de apoyo a la autonomía, ¿no? Como mayor estilo de apoyo a la autonomía, hay un mayor compromiso académico, ¿no? Hay una mayor regulación integrada, hay un efecto directo acá, y también hay una mediación de la satisfacción de necesidades psicológicas básicas. Y cuando hay una mayor percepción del estilo del docente de control, hay una mayor frustración de las necesidades, ¿no? Y se encontraron que había una mayor supresión en cuanto a la regulación de las emociones y mayor desregulación, ¿no? Entonces, vamos a eso. Una pregunta que también podemos hacer, en verdad siempre se estudia esto desde el lado de qué hace el profesor para motivar a los estudiantes, pero hay muy poco sobre
cómo lo que hacen los estudiantes impactan en los profesores, ¿no? Que en verdad es una relación recíproca. Y aquí es donde trabajamos también con algunos miembros del grupo en este artículo en el que no tiene que ver de squeaky wheel gets the grease, que es un poco, hay que pedirlo, ¿no? De alguna manera es, si tú quieres un mejor profesor, hay que pedirlo, y ahorita les explico de qué se trató, ¿no? Entonces, ya hemos visto que en diferentes estudios, con diferentes metodologías, estudios que confirman que el apoyo a la autonomía mejora el compromiso de los estudiantes, ¿no? Pero no había hasta ese momento un estudio que mostrara esta relación recíproca de que el compromiso de los estudiantes también mejoraba el apoyo a la autonomía de sus profesores, ¿no? Y entonces este fue el modelo hipotético. Se pensó que este fue un estudio longitudinal, al comienzo del ciclo académico y al final del ciclo académico se evaluó, y a mayor autonomía percibida de los profesores de apoyo a la autonomía, ¿no? En el tiempo 1 iba a predecir, ¿no? Mayor tipos de compromiso en el tiempo 2, controlando por el compromiso en el nivel 1, ¿no? Y lo que se predijo era que a mayor compromiso agente, que habla de tener iniciativa para hacer cosas en el tiempo 1, mayor apoyo a la autonomía percibida al final del ciclo académico. Y esto fue lo que se encontró, ¿no? Se encontró efectivamente eso, que efectivamente a mayor estilo de apoyo a la autonomía percibido al inicio del ciclo, se consiguió un mayor estilo de apoyo a la autonomía al final y mayor compromiso en los 4 tipos de compromiso evaluado. Pero solo el compromiso agente al tiempo 1, fue el que predijo un mayor apoyo a la autonomía al final del ciclo, ¿no? Y fueron 333 universitarios de Lima, ¿no? Y bueno, algunos manuscritos en progreso. Este es el trabajo realizado con solo una parte de los datos del proyecto de Fondesit, en el que es entendiendo el trabajo remoto durante la COVID-19, ¿no? En donde hemos estudiado demandas laborales, necesidades psicológicas básicas y el funcionamiento laboral, y participaron 1.117 personas. Y lo interesante, porque es un modelo complejo y muy confuso de ver, así que les pido 1000 disculpas por eso, y por eso es que estamos haciendo como diferentes manuscritos, porque es muy difícil poder abarcar en un mismo modelo todo, y tenemos que el apoyo a la autonomía en verdad satisface las necesidades de los trabajadores, el apoyo a la autonomía percibido por parte de los jefes, ¿no? O sea, es decir, los trabajadores perciben que sus jefes le dan apoyo a la autonomía, control, ¿no? Y también evaluamos las demandas laborales, ¿no? Y que en este caso, qué tanto fue la carga laboral y los problemas tecnológicos que uno se encontraba al empezar o trabajar vía remota. Y aquí encontramos que a mayor apoyo a la autonomía se encontraba mayor satisfacción de necesidades psicológicas básicas y mayor compromiso con el trabajo y menor agotamiento emocional, ¿no? Y hay algunos efectos directos con menor intención de rotación. Y en cuanto al control, ¿no? Hay menor satisfacción de necesidades, mayor frustración, y se encuentra un menor compromiso, ¿no? Un menor desempeño, mayor intención de rotación y mayor agotamiento emocional reportado, ¿no? Entonces, es importante ver que esto también se da en el trabajo, ¿no? Y es interesante porque se piensa que más control debería haber en cuanto cuando las personas están haciendo trabajo remoto, y vemos que es el apoyo a la autonomía el que va a predecir mejores resultados, mientras que el estilo de control predice resultados realmente poco adaptativos, ¿no? Y este es un manuscrito enviado a publicación, ¿no? Que también estamos con profesores del grupo y con colaboración con Moti Benita y John Marshall Reed, que tiene que ver con estudios de cluster análisis, y aquí uno esperaría que al poner los datos íbamos a encontrar los 4 estilos que estábamos estudiando: apoyo a la autonomía, control, estructura y caos. No, pero la configuración que se dio en los cluster análisis fueron 4 grupos de total apoyo: alto apoyo a la autonomía, alta estructura, ¿no? O totalmente negativo, y otros intermedios. Es decir, y lo que encontramos es que todo lo bueno predecía, es decir, un estilo favorable de apoyo a la autonomía y estructura predecía que los estudiantes tuvieran mayor compromiso, menos falta de compromiso, mayor satisfacción de necesidades y menor frustración de las necesidades, ¿no? Entonces, de una manera, aporta la literatura sobre que no es que estos sean los 4 estilos, sino cómo todos los estilos favorables tienen efectos favorables, y los desfavorables, cuando son más presentes, tienen efectos o resultados desfavorables, ¿no? Y algo así, ultimito, las nuevas publicaciones que ya están
para publicarse, ¿no? Por un lado, John Marshall Reed convoca cerca de 23 investigadores y lo que hace es, a falta de una conferencia, dice que nos imaginemos que estamos en una conferencia y que es como una mesa redonda y que cada uno tiene un tiempo para hablar, ¿no? Y compartir con el grupo qué hay de especial en cuanto a la enseñanza en su país, ¿no? Y era qué puede aprender el resto del mundo de los profesores de cada uno de los países, ¿no? Entonces es una conferencia, ¿no? Un simposio así virtualmente, ¿no? ¿Qué se puede aprender de los profesores de lo que hacen bien en nuestro país? Y bueno, y este finalmente es el capítulo que ya está en el Oxford Handbook of Educational Psychology, se está ya revisando y etcétera. Y aquí un nuevo libro que ya también ha sido enviado para Routledge, la editorial Routledge, que es apoyando la motivación de los estudiantes, junto con John Marshall Reed y Richard Ryan, que son investigadores de Estados Unidos y que ahorita están en una universidad australiana, en la Universidad Católica Australiana, Sung Hyun Cheon, que es de la Universidad de Corea, Jaya Kaplan, que es de Israel, y yo como de parte de la PUC en Perú. Y bueno, entonces las conclusiones, que son las que hemos venido viendo: importante distinguir la calidad de la motivación autónoma y controlada, y que es importante tener personas que satisfagan las necesidades psicológicas básicas, y que el estilo motivacional sí puede cambiar, sí podemos aprenderlos, sí podemos aprender un estilo que satisfaga las necesidades psicológicas básicas. Y quisiera terminar con una cita de Edward Deci, en el que él plantea en este libro, ¿no?, de por qué hacemos lo que hacemos, en lugar de preguntar cómo puedo motivar a las personas, es mejor preguntarnos cómo puedo crear las condiciones para que las personas se motiven a sí mismas. Y esas condiciones son de apoyo a la autonomía, de estructura, de un ambiente cálido, ¿no? Es decir, un ambiente de apoyo a las necesidades. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación.